Es un placer y un honor tener en este momento un panel de primer nivel, a nivel internacional, y poder contar con la visión de empresarios y visionarios latinoamericanos y su aporte de cómo poder cumplir con el compromiso de esta reunión, de cómo mejorar la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos y cómo introducir los temas de innovación, invención y creación de riqueza que el siglo XXI demanda. Para no alargarme mucho, todos ustedes tienen en sus programas las biografías de cada uno de los participantes y voy a llamar directamente, para ser más eficientes con el tiempo, al señor Matthew Rooney, quien es el director ejecutivo del Diálogo Empresarial de las Américas, sección de Estados Unidos, en inglés Executive Director of the Business Dialogue of Americas, US Section, quien servirá de moderador de esta reunión y daremos comienzo al programa de la mañana. Bienvenido, señor Rooney, y tiene la palabra. Mil gracias, muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Y mil gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta mañana para hablar de este tema tan importante de la relación entre los Estados Unidos y el resto de la región. Gracias también a don Alberto Zamora y sus colegas del CEAL por organizar esta reunión. Felicidades finalmente por una reunión muy exitosa y tan importante. Como se decía, mi nombre es Matthew Rooney, soy trabajando con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en armar una respuesta para organizar finalmente la participación del sector privado de los Estados Unidos en una red de cúpulas empresariales de toda la región para entrar en un diálogo formal con la Cumbre de las Américas. Esa idea nació de una iniciativa del gobierno de Colombia en el 2012, cuando se celebró la cumbre en Cartagena de Indias, y en ese entonces se organizó una cumbre empresarial. Varios de ustedes habrán a lo mejor participado en esta cumbre, que ha sido finalmente la parte más exitosa, decían muchas personas, entre otros el presidente de los Estados Unidos, la parte más exitosa de esa cumbre. Y de ahí nació la idea de organizar un diálogo formal, como existe en los demás procesos de cumbre. Pensamos un poco en APEC, por ejemplo, en la parte transpacífica, en donde existe ABAC, the APEC Business Advisory Council, que es un organismo, un diálogo muy organizado en donde participan empresarios de cada país en un diálogo con los gobiernos cuando se celebra las cumbres de APEC. Tomando un poco eso como modelo, nos comprometimos trabajando con el BID como digamos, secretariado de la iniciativa. Nos comprometimos en organizar el sector privado de los Estados Unidos para participar en esa iniciativa. Por lo tanto, ahora con este panel tenemos una oportunidad muy importante de aportar insumos del punto de vista de los empresarios de la región en este proceso. Ustedes conocen sin duda sus colegas empresarios que reúnen entre sí una experiencia muy amplia y muy diversificada en los negocios de la región. Por lo tanto, esperamos una discusión muy interesante y que apoye a esta iniciativa regional. Señores, entremos en el tema. Yo creo que con este diálogo en Cartagena se abrió una oportunidad de mejorar finalmente el diálogo entre el sector privado y los líderes de la región, de volver a hablar prácticamente y pragmáticamente de la integración económica regional en la cumbre, un tema que empezó al centro de las discusiones de la cumbre, pero desde hace algunos años
ya no figura de la misma manera en la agenda de la cumbre. Por lo tanto, don Gilberto, digamos, si usted tenía la oportunidad de armar una política de integración en el hemisferio entre los Estados Unidos y sus vecinos, ¿qué serían las características principales de esta política y cómo sería el papel de los Estados Unidos? Bien, como me pidió nuestro presidente, el señor Zamora, aquí que fuéramos muy concretos y así lo vamos a hacer, y por cierto, felicidades por esta estupenda reunión, a ti, a tu equipo y desde luego a nuestro presidente Samuel Urrutia también, felicidades, y Gisela, que está por acá. Yo veo 10 puntos muy concretos. El primero es, Estados Unidos tiene que retomar y promover el acuerdo con el resto de los países. El acuerdo, por ejemplo, que se ha tenido con México, el NAFTA, no obstante los altas y bajas, ha sido una situación pero exitosísima. Yo diría, el tráfico de comercio de México con Estados Unidos es muy importante. México ya vuelve a desplazar como proveedor a China, por ejemplo. Es el segundo después de Canadá y ya lo pasamos en algún lado. Pero hay muchos otros países que no lo tienen. Lo tiene nada más Colombia, lo tiene Chile. Y entonces la primera cuestión es que el resto de los países puedan participar en este acuerdo. Dentro de este acuerdo hay cosas débiles, por ejemplo, que hay que reforzar, como coordinación en todos los trámites comerciales, ¿okay? Muy en concreto aspectos fitosanitarios y zoosanitarios, es decir, y lo de registros. Es un lío los registros, por ejemplo, en Centroamérica, con todo respeto, y los trámites son totalmente diferentes para registrar una marca en México que para registrar una marca en Brasil, que para registrar una marca en Argentina, y patentes también. Entonces, todo esto es irlo homologando para que sea parejo e igual, y eso va a bajar los costos. Desde luego, es muy importante que se siga promoviendo organismos internacionales para resolución de conflictos. Normalmente cuando hay conflictos, y no, disculpan los abogados que están aquí presentes, pero cuesta muchísimo dinero. Y es mucho mejor poder ir a través de arbitrajes tipos ICC. Entonces, esto debería de seguirse promoviendo. Desde luego, hay un programa que lanzó Obama de los 100,000 estudiantes, como ustedes saben, de este gran intercambio de estudiantes entre Estados Unidos y el resto de América Latina, lo cual yo lo veo muy bien, pero creo que debería de complementarse con organismos como el CEAL para que estos estudiantes a su vez hagan prácticas, cuando menos 2 o 3 meses en alguna de las empresas, o los americanos en América Latina o los latinoamericanos allá. Creo que esto va a ayudar mucho. 2 aspectos también fundamentales es el tráfico de gentes. Desde el punto de vista del tráfico de gentes, me refiero a la movilidad, hay que fomentar mucho más las líneas aéreas y quitar barreras. Parece mentira que para venir de México a Washington haya que tardarse 6 horas porque no hay vuelos directos y venir en la madrugada o viceversa. O dentro de nuestros países hay menos conexiones que, por ejemplo, a través de los Estados Unidos. Muchas veces tenemos que ir de México a Estados Unidos para ir a lo mejor a algunos países de Centroamérica o inclusive a Brasil. Entonces yo creo que ahí se tiene que desregular para fomentar más digamos, los vuelos desde el punto de vista comerciales. El otro tema es el transporte marítimo. El transporte marítimo, ya lo mencionábamos ayer, es muy deficitario, especialmente con Centroamérica, pero también con Sudamérica, y en muchas áreas está acaparado por 2 grandes navieras, no voy a decir los nombres, y entonces esas frecuencias de buques no son las normales, los precios son muy altos, y también falta la responsabilidad. Es decir, cuando uno a lo mejor en tráfico terrestre tiene un problema, esa empresa responde. Con las navieras es muy difícil que en un momento determinado, si dejan la carga en un puerto y para que esperar hasta el siguiente barco, el poder reclamar esos daños y perjuicios son bastante difíciles. Y 2 cosas más. La primera situación es el que pedirle a los Estados Unidos que no obstante todos estos trámites que se tienen para la entrada a los Estados Unidos, que ya el Global Entry facilita mucho, creemos que debería de tener toda la policía que está en inmigración un trato más amable. Es decir, realmente yo siempre he dicho, ¿por qué hacer las cosas mal si se pueden hacer bien? O sea, ¿por qué no dar una sonrisa y bienvenida, sobre todo que pensar que todos somos
o narcotraficantes o drug dealers o cosas así. Creo que el trato se debe de mejorar mucho y es muy importante. Por último, creo que Estados Unidos dentro de esto mismo debería de buscar una institucionalización efectiva y práctica para combatir la corrupción. O sea, yo creo que el principal problema, cuando menos que yo considero en mi país, es la corrupción. Y hoy por hoy la corrupción no tiene instituciones donde realmente se puedan denunciar. Yo pienso en un organismo internacional, no organismo, sino un sitio de internet donde se puedan presentar denuncias realmente contra actos de corrupción importantes, donde se proteja la fuente y donde inclusive cuando son situaciones más graves o más amplias, pues se puedan dar inclusive asilos políticos como en su tiempo lo hizo Estados Unidos. Claro. Yo creo que esos serían mis puntos principales. Gracias. Muy interesante, mil gracias. Son casi todos temas que se manejan al nivel del diálogo empresarial que se está armando ahora. Ahora estuve, por cierto, anteayer en Sao Paulo por una tabla ronda con varios organismos empresariales de la región y por cierto son temas que se trata ahí. Como me demoré 26 horas de llegar a mi hotel en Sao Paulo a mi casa en Washington ayer, estoy de acuerdo sobre todo con lo de los lazos áreas. Mira, Eduardo Solorzano, con su larga experiencia en la industria minorista y con los lazos de Estados Unidos, déjanos saber un poco sobre sus pensamientos respecto al tema. Me parece que, bueno, ¿aló? Bueno, me parece que quizás a lo largo de los años ha habido siempre muy buenos deseos acerca de la relación que debe existir entre Estados Unidos y América Latina y quizás esos buenos deseos no se han transformado en realidad provocados, entre otras cosas, por la disparidad que puede existir entre el desarrollo de Estados Unidos y la región. Me parece que una de las cosas que carece realmente la relación entre Estados Unidos y América Latina es auténticamente una voluntad de ver que entre ambos continentes o naciones o subcontinentes existe un enorme potencial para desarrollar económicamente a la región. Me parece que nunca ha habido una voluntad real de las dos partes para lograr ese desarrollo. Creo que hay muchos intereses que se sobreponen en el intento de buscar un progreso de esa relación para encontrar lo que puede ser bueno para todo lo que es el continente. Claramente me parece que la posición estratégica que tiene Latinoamérica dentro de la agenda en Estados Unidos, no sé en qué lugar está, pero claramente me parece que no está en los primeros lugares, ¿no? Ayer comentábamos un poco el tema de que escuchando un noticiero local aquí en Washington, ¿verdad?, durante aproximadamente 40 o 45 minutos repitieron 5 o 6 veces cuál era el estado del tiempo, que estaba lloviendo, 4 o 5 veces o 6 veces igualmente de lo que está ocurriendo en el tráfico en los diferentes accesos que tiene la ciudad de Washington y una serie de cosas o temas sumamente locales donde claramente denotan que en la capital de Estados Unidos, francamente, el interés fuera de lo que la parte local es prácticamente nulo. Me parece que si no hay un esfuerzo auténtico de buscar cómo subir el posicionamiento estratégico que tiene la relación entre América Latina y Estados Unidos, viendo no nada más el corto plazo, sino el mediano plazo acerca del potencial que tiene para todos, va a ser muy difícil poder avanzar en esta relación. Creo que claramente dentro de la agenda estratégica hay muchas cosas importantes, que lo entiendo, lejanas a los Estados Unidos, pero creo que al final del día hay que ver a América Latina con un foco de ser una región que potencialmente tiene beneficios mutuos. Y me parece que dentro de los propios países latinoamericanos existe también una cantidad divergente de intereses que no le permiten construir una agenda que sea de interés común con los Estados Unidos. Creo que los países latinoamericanos hemos tenido o no hemos podido juntar apropiadamente lo que puede ser una agenda de discusión y decir, estos son los temas simples y sencillos que queremos discutir e incorporar en la relación con Estados Unidos. Y me parece que esa falta de claridad, más aparte, pues todo lo que han sido
buenos discursos que no han o no se han traducido en nada en concreto a lo largo de pues, más de 50 años, me parece que no le permiten avanzar a la región. Creo que hay que construir una agenda estratégica que anteponga los intereses particulares a lo que son los beneficios que habría para toda la región desde el punto de vista de una mayor integración económica y más allá de una integración económica, diría una integración social, una integración estratégica, una integración de desarrollo que le permita a todos en el continente pues vivir mejor de lo que estamos hasta el día de hoy. Claro, creo que es una frustración compartida por nosotros que trabajamos en Washington para promover justamente las relaciones entre los Estados Unidos y la región, que realmente estas cuestiones estratégicas no figuran en el primer plano de las prioridades del gobierno de Estados Unidos. Fred Nasser, si me permite, con su experiencia en lo que es la energía y la comercialización de la energía, me parece que es una parte muy importante de lo que está pasando ahora con el surgimiento de nuevas fuentes de energía en Estados Unidos y la integración que se pudiera armar. Coméntenos un poco de su punto de vista de esta región sobre estas integraciones. Bueno, buenos días a todos. Gracias Roberto y Sergio. Me van a permitir por lo menos contar, cuando veníamos en el avión, llegó un momento dado que me preguntó alguien que iba a platicar el día de hoy. Y dentro de ese pensamiento dije yo, me remonté hace 25, 30 años, dije yo, me acordaba cuando fui a negociar mi primer contrato de suministro de combustible y sentí que con Texaco prácticamente una situación bien complicada, o sea, me sentí con una situación débil para poder negociar y que en un momento dado sentí aquel momento de la ley del garrote, por decirlo así, pero al final negociamos y transamos. Y el hecho es que hoy por hoy esa pequeña empresa que fue a negociar terminó comprando la Texaco en varios países de Centroamérica. Estamos hablando de 25 años y aquí veo empresarios que tienen 25 años, 30 años, estar trabajando durísimo en sus negocios y que tienen otro nivel en la cual hoy pueden competir a niveles internacionales y con cualquier multilatina. ¿A qué voy con eso? Que ahora Latinoamérica, considero yo, que está en un momento a ese mismo nivel. En los últimos 25 y 30 años, Latinoamérica ha crecido de una manera que nos permite estar aún tú a tú con cualquier continente del mundo. Caso particular, Estados Unidos en este momento dado, que siempre nos han visto de una manera u otra como el del patio trasero de su casa. Yo diría que en estos momentos Latinoamérica podría decir que estamos en la casa de enfrente del barrio, donde nos podemos sentar y discutir esquemas en la cual no podemos tener negociaciones de alto nivel. ¿Y por qué? Hablemos un poquito, porque no me gustan tantas estadísticas, me pasaron 10.000 estadísticas para presentar hoy, pero vamos a ser concretos. Somos casi 600 millones de habitantes, tenemos un PIB de 6.5 trillones, que somos la cuarta economía del mundo, y eso nos pone en una mesa a poder negociar. Lo que en un momento hace 25 años no teníamos el tamaño, el músculo para negociar, hoy sí lo tenemos. Yo creo que eso tenemos que ponerlo siempre en la mesa para poder entrar a esquemas diferentes y tener el respeto para la otra parte en lo que respecta a negociación. Y esto me lleva a, primeramente, en toda negociación, confianza, respeto mutuo y una actitud diferente de parte del otro grupo, en este caso hablamos de Estados Unidos y Latinoamérica, en que sea una negociación madura y de respeto. Entonces, dentro de esos términos, creo que deberíamos de estar viendo toda relación comercial y económica en el área. Hoy por hoy, Latinoamérica exporta. Estados Unidos ha bajado 20% de sus exportaciones a Latinoamérica y lo mismo
y Latinoamérica ha aumentado 20% sus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, eso nos marca un índice donde hacia dónde vamos, y ahora buscamos otros mercados como el mercado chino, convirtiéndose el mercado chino como el segundo continente a negociaciones y a exportaciones y a comercio, etc. Así que yo creo que desde el punto de vista es una actitud, siento yo, que hay que recalcar ante el lado por Estados Unidos, que vea diferente a Latinoamérica, que lo vea como un socio a futuro, como lo mencionó Biden en una anotación que tengo por acá, en la cual mencionó de que decía, ¿qué podemos hacer por las Américas? Dijo, sino, ¿qué podemos lograr juntos? Eso ya es un cambio de actitud hacia nuestros países. Y en el tema energético, pues ayer hablábamos un poco del tema energético, la regionalización de Centroamérica, Latinoamérica, se habló de la regionalización, de la comercialización centroamericana de energía a través de una línea de transmisión que ya está construida. Eventualmente vemos Colombia también con sus alrededor de ellos 5 o 6 países donde están interconectados. Realmente lo que hace falta yo creo que es el esquema de México y Estados Unidos, aunque ya se negoció con México una tubería de gas de México hacia el sur de México, donde se va a conectar Guatemala, y por ende todo Centroamérica se pudiera conectar. Entonces eso, hablamos de una regionalización, hablamos de una conexión de Latinoamérica a Estados Unidos, pero esquemas como que no podemos, un empresario guatemalteco ofertó energía más barata trayendo la energía de Estados Unidos, y el problema que tiene hoy es que no le permiten la conexión desde Estados Unidos, y que pasa por México, y México no le dio los permisos para pasar por México y conectarse a Guatemala, así obteniendo los beneficios del gas y los precios de gas en Estados Unidos. Entonces, hablando un poquito, nos falta, tú mencionaste transporte, hablaste de trámites, hablaste de corrupción, etcétera, pero al final hay en todo sentido también necesitamos más creatividad para poder desarrollar esquemas diferentes, y como que no estamos con la mente lista como para aceptar estos cambios o esos diferentes tipos de negocios. ¿Por qué no traer la energía como hizo este empresario guatemalteco desde Estados Unidos a Centroamérica? No podemos, porque tenemos que pasar por México. Entonces ahí empiezan las trabas y los problemas en toda negociación. Necesitamos energía barata para producir más barato y ser más competitivos, y en función de políticas tenemos que tener la mente abierta y una actitud más del tú a tú para Latinoamérica. Efectivamente, la cuestión de infraestructura y sobre todo infraestructura energética es un tema muy importante, un tema que se trata también en la agenda del diálogo empresarial de las Américas que estamos armando. Francis Durban, ayer con las demoras de viaje que experimenté yo, sobre todo con las varias horas de espera en Miami, que conocemos todos, aproveché un poco para mirar el sitio web de su empresa. Me llamó la atención la estrategia de las 5 patas. Me interesaría saber un poco sus pensamientos, sobre todo en cuanto al lugar de los Estados Unidos en estas 5 patas. Sí, primero tal vez decir que desde hace 30 años, o sea, lo que hace 30 años era imposible hacer, hoy yo siento que es mucho más fácil hacer. O sea, yo creo que tenemos que partir de un hecho de que hemos venido evolucionando nuestros países, y el comercio de una manera u otra ha venido caminando. Ahora tenemos un segundo reto, y ese segundo reto me parece que es el de la búsqueda de un liderazgo que tal vez Estados Unidos perdió con nosotros, o nosotros con los Estados Unidos,
porque sin ese liderazgo definitivamente todo lo que aquí estamos diciendo no va a caminar. Van a ser bonitas palabras y que mañana, ¿verdad?, nos vamos todos para la casa y no hay nadie que dé ese seguimiento. Entonces a mí me parece primero que es bien importante que busquemos la forma de que esta idea sea plasmada en una institución o en un organismo de forma tal que todos ahí vayamos, expongamos lo que hay que hacer y hagamos que las ideas, las estrategias vayan caminando en el ritmo que lo tienen que hacer. Me parece que Estados Unidos, con los problemas que todos conocemos en Irak y en Israel y en otros lados del mundo, pues sí, se le olvidó América Latina. Empezamos con una muy agresiva agenda, firmando bilaterales y tratados de libre comercio con muchísimos países de América Latina, pero ahí nos quedamos. Y ahora, teniendo esa cosa todavía tal vez no perfecta, tenemos países como Brasil que todavía no ha querido tener sus aperturas, que incluso yo creo que a nosotros como empresarios, cuando queremos ir a un país como Brasil, se nos hace bien complicado competir. Mi experiencia en México ha sido más bien todo lo contrario. Desde que México abrió sus fronteras y desde que hizo los tratados de libre comercio, las cosas se hicieron más fáciles para todo el mundo, porque la mesa queda pareja no solo para los locales, sino para los de afuera. Las reglas llegan a ser las mismas y yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar. Y de ahí, con todo el respeto, creo que en el caso de los Estados Unidos también, o sea, me parece que la mesa está un poco desnivelada en nuestra contra. Hay muchas cosas que los Estados Unidos, teniendo una economía tan abierta, pero todavía existen muchas barreras no arancelarias que son las que tenemos que estar discutiendo. Empresarios, por ejemplo, que están tratando de hacer comercio con los Estados Unidos, y hay una compañía americana que decide no pagar una cuenta, venir a cobrar eso es tan caro o más caro que la misma cuenta, y entonces eso hace que una empresa pequeña que quiera crecer no lo va a lograr. Definitivamente yo creo que la unión hace la fuerza. América Latina y Estados Unidos tenemos que aliarnos, somos naturalmente, nos necesitamos. El doctor Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, decía que el hambre no tiene fronteras, y es que es increíble ver cómo eso todos los días lo vemos. Tenemos la obligación, los países y los empresarios, de ver cómo generamos riqueza en todos nuestros países, para que eso no ocurra, para que en todos los pueblitos y en todos nuestros países logremos de alguna manera traer esa riqueza y que todos podamos beneficiarnos de ella. De manera que todo lo que, para mí, concluyendo de nuevo, el tema de poner un liderazgo, que los Estados Unidos y ese foro pudiésemos organizarlo de manera tal que haya un lugar en donde pueda uno a disolver sus controversias, que en el trading se van a dar, toda la vida se van a dar. Bueno, tenemos que tener un lugar a donde poderlas discutir y hablar, y ¿verdad?, ir evolucionando, porque esto es un tema de todos los días. Esto va a seguir caminando y bueno, eso es más o menos lo que yo creo. Muy interesante, gracias. Me gustaría tocar un tema relacionado, que es el hecho de que en la región estamos viendo un montón de iniciativas diferentes de integración económica. Hay los TLCs que Estados Unidos tiene con varios países, hay los TLCs que los países, México, por ejemplo, y Costa Rica, tienen con otros países de la región. Hay la participación de varios países de la región,
México, entre otros, en el APEC. Y también hay la iniciativa que llama la atención mucho en los últimos meses, ha sido la Alianza del Pacífico, donde México figura como miembro y, si no me equivoco, Costa Rica figura como miembro pretendente. Y yo creo que la alianza armó un diálogo empresarial un poco bajo el modelo APEC, con miembros definidos de cada país. Gilberto Marín, ¿cuál ha sido, en su opinión, el imprente o la influencia del sector privado en lo que es la Alianza del Pacífico? Bueno, desde luego es fundamental, porque al final de cuentas quien hace o quien puede aterrizar los negocios es el sector privado. O sea, el gobierno debería, y como lo mencionó mi colega aquí, es poner la mesa, y es el sector privado el que tiene que estar actuando. Aquí yo creo que la mayor o menor participación de más países acá pues tiene que ver con un contexto político. Es claro que en la región pues están muy evidenciados los bloques, dijéramos, pro comerciales, pro aperturas, y los que están un poco por otro lado. En ese sentido, en la Alianza del Pacífico yo creo que es muy clara. Participa Chile, participa Colombia, participa también desde luego Perú, México, Costa Rica está por entrar, y yo creo que esto Estados Unidos le va a dar un impulso fuerte. Yo creo que aquí, y ya lo mencionaba Freddy, creo que aquí en el propio interés de Estados Unidos están perdiendo un momento muy importante, porque hoy por hoy cada vez China tiene más influencia en América Latina que incluso Estados Unidos. Hay muchos países cuyo comercio con China ha crecido muy fuerte, no solamente en la parte de materias primas, pero digamos fundamentalmente, pero por otra parte las exportaciones de China hacia países, sobre todo sudamericanos, han crecido bárbaramente, hacia Centroamérica también, inclusive rebasando las exportaciones de Estados Unidos. Por el otro lado, Estados Unidos, que tiene ese potencial en muchas áreas, por ejemplo maquinaria, también está perdiendo una gran oportunidad, porque ahora puede haber ya países de Sudamérica que tienen acuerdos con Europa donde la maquinaria entra con arancel cero, y viniendo de Estados Unidos tienen aranceles superiores. Entonces, yo creo que, no obstante, que concuerdo contigo de la falta de este liderazgo importante, pero es de dos vías, ¿no? También hay liderazgos que en su momento en México hubo liderazgos muy fuertes que hicieron posible el acuerdo de libre comercio, para bien o para mal, ha sido para bien, pero en ese sentido la Alianza para el Pacífico es un acuerdo comercial más. México, como sabes, tiene 21 acuerdos comerciales, yo creo que es el país que más acuerdos comerciales tiene a nivel mundial, y eso ha ayudado muchísimo al crecimiento económico y al bienestar. Pero por último, no solamente es hacer acuerdos por acuerdos. Si se hacen acuerdos y no se ve la implementación, por la parte, como ya mencioné, de registros, la parte marítima, la parte de relaciones, pues van a quedar ahí nada más en la firma, ¿no? Claro. Si me permiten romper el orden, quisiera también cuestionar un poco, Francis Dulan, acerca de la Alianza del Pacífico. Con la entrada de Costa Rica, o la propuesta de entrada de Costa Rica, ¿en qué medida el gobierno costarricense ha consultado con el sector privado en negociar esta entrada? Costa Rica tradicionalmente desde hace casi 30 años viene firmando tratados de libre comercio pues con muchos países del mundo, y creo que definitivamente esa fue una de las mejores estrategias que pudimos haber tomado. En aquel momento era interesante porque todos decíamos, bueno, vienen los acuerdos de libre comercio y todas las empresas costarricenses van a cerrar, y pasó todo lo contrario. Quien no quiso hacer la tarea, pues sí, tuvo que cerrar e irse para su casa. Pero quien vio esto como una oportunidad, logró más bien catapultarse a toda América Latina y a países incluso fuera de América Latina. Hoy vemos empresarios costarricenses en software vendiendo su producto en el mundo entero. Vemos industriales costarricenses en toda América Latina, y partiendo de un mercado de aquel momento de 3 millones de habitantes. Entonces, para nosotros en Costa Rica, más bien los acuerdos de libre comercio con quien sea son temas totalmente normales, y más bien el país en general lo anda buscando. Es obvio que siempre tiene
sus acuerdos de libre comercio tiene algunos amigos que no creen y no quieren mucho en ese impulso, pero acabamos de firmar uno con Europa, estamos pues siendo invitados, todavía no somos miembros formales, pero estamos como invitados en este acuerdo, y yo esperaría que definitivamente en el momento que lo logremos le va a abrir muchísimas oportunidades a nuestro país, y con eso vendrán oportunidades para todos los costarricenses que quieran hacer negocios en esa región, o al revés, que ya los viene viendo uno un poco lo que decías vos, Gilberto, o sea, los americanos como que se quedaron un poquito ahí viendo los toros de la barrera. En Costa Rica ya hay muchísima inversión china entrando con intereses de poniendo dinero, ayudando, apoyando, porque ven esto como una forma de poder ellos ingresar al mercado americano. Y bueno, sí, o sea, eso hay que verlo. Al final, yo creo que el comercio y el bajar aranceles y el bajar todo este montón de impuestos, lo único que hace es generar mucho más riqueza a nuestros países, de manera que nosotros estamos apoyándolo. Perfecto. Fred Nasser, si me permite, Honduras no es participante en la Alianza del Pacífico, pero sí participa en otras iniciativas de integración, entre otras la CAFTA. ¿Cuáles han sido los efectos sobre la economía hondureña? ¿Se vieron positivas ahora, incluso en el público en Honduras? Sí, claro. Yo, antes de contestarle, quisiera ampliar el tema. Los costarricenses tienen un esquema bien interesante, se han convertido entre los exportadores per cápita más grandes de Latinoamérica. O sea, que es de felicitarlos a los costarricenses. Independientemente, para terminar lo de la regionalización de energía, estamos hablando que en Sudamérica se ha unido a nivel energético y tienen planes para los próximos 10, 20 años para interconectarse todos a nivel de Sudamérica, lo mismo que hemos hecho en Centroamérica. Solo falta el enlace del Darién con Sudamérica y Centroamérica, y lógicamente México y en la parte norte con Centroamérica. Pero sí, eso es un siguiente paso para lo que es la parte de inversión y la interconexión eléctrica todo a nivel de todo el continente. Quería aclarar eso. Segundo, en la parte de CAFTA, pues realmente para Centroamérica, a Honduras no participa en lo del Pacífico, pero el CAFTA sí le ha ayudado muchísimo en función de las oportunidades, donde Honduras se ha convertido en un exportador y mucha gente no se da cuenta, pero somos los mayores exportadores de tilapia del mundo, compitiendo con China. Somos el sexto exportador de café. Tenemos en Maquila, somos grandes exportadores de artículos de vestido de Centroamérica, tal vez las más grandes maquiladores de Centroamérica. Productos tanto de frutas y productos como melón, sandía, somos el mayor exportador de Centroamérica. Y eso nos ha permitido realmente entrar dentro de un esquema de agroindustrial muy fuerte, ¿verdad? Interesante. Eduardo Solórzano, pensando un poco en la experiencia en la industria detallista que conoces, ¿en qué medida los acuerdos comerciales de Estados Unidos han apoyado el desarrollo de su empresa y de esta industria? A mí me parece, ¿se escucha o no? Pero bueno, a mí me parece que entre menos intervención haya de gobiernos o autoridades, siempre va a ser mejor, ¿no? Ahora, me sorprende francamente ver la cantidad de organizaciones y organismos multinacionales que hay tratando de resolver un problema. Y eso simplemente me da pie a pensar de que claramente los organismos existentes no tienen la capacidad de recoger las verdaderas necesidades que tienen las naciones, los empresarios, etcétera, para resolver sus diferencias. No me explico cómo y de dónde sacan tanta gente los gobiernos para tener representantes en tantos organismos multinacionales. Es impresionante, ¿no? Cada día se forma un organismo nuevo, haya una organización nueva que está buscando justamente cómo resolver un problema que está irresuelto, ¿no? Y eso simplemente
es una clara denotación de que los problemas no están siendo lo suficientemente atraídos. Estamos aquí en un salón en la Organización de Estados Americanos, que es una organización multinacional, y no sé cuántas organizaciones multinacionales hay, pero no pasa un año o un semestre o un trimestre sin que se cree una nueva organización. Y yo me pregunto, ¿de dónde rayos sale tanto talento, no? Para estar representando y estar viendo justamente estas cosas. Me parece que mucha energía, muchos esfuerzos, muchos recursos se están pulverizando en una cantidad de organismos que al final del día no están resolviendo efectivamente los problemas como se deberían. Qué bueno que existen iniciativas para quitar barreras al comercio y que fluya la mercancía y que fluyan los capitales y que fluyan una cantidad de cosas de una manera libremente, pero no estoy seguro que la estrategia de crear organizaciones multinacionales sea exactamente la respuesta a buscar cómo resolver estos problemas. Claramente hay que encontrar cómo canalizar, y me parece que eso es parte de una falta de una agenda clara y definida que debe de tenerse para justamente evitar que existan tantas cosas. Me parece que, y aplaudo realmente todas esas iniciativas que van buscando cómo simplificar el mundo, pero me parece que más bien entre tanta organización estamos complicando a veces las propias relaciones, porque existen, muchas veces esas organizaciones lo que representan son diferencias de intereses, diferencias de puntos de vista que claramente no han podido ser atendidas de una manera correcta dentro de los organismos y las organizaciones existentes. No, estoy en desacuerdo. Por el contrario, cuando uno piensa un poco a la propuesta de iniciativa de diálogo empresarial, estamos pensando no en un organismo nuevo, sino en una red virtual de organismos existentes. En ese sentido estamos trabajando con cámaras de comercio, con cúpulas empresariales ya existentes para recoger estos intereses y intentar aprovechar de la oportunidad de, como dije al principio, reponer el tema de integración económica en la agenda de las Cumbres Américas, en donde falta desde hace bastante tiempo. Mira, con eso, señores, yo creo que llegamos al fin del tiempo previsto. Les agradecemos todo por su atención, señores, por sus pensamientos, por su participación el día de hoy. Mil gracias a todos y así que se termina la sesión. Matthew, es interesante, ¿no?, el que tú, que estás a cargo de esta organización para la cumbre del 2015, si quieres apoyarte en CEAL, que nosotros llamamos que CEAL es la OEA del sector privado, puedes apoyarte. Como ves aquí, tienes talento sumamente valioso, empresarios sumamente exitosos en sus países y que muchas veces no están en las cámaras. Esa es otra cosa que es interesante, porque las cámaras también, por lo que dice Eduardo, se han atomizado y si son de un partido político o son de otro, y entonces hay muchos empresarios que no están necesariamente en la Cámara. Tú puedes fácilmente, pues a través de CEAL, tener contacto con todos ellos desde los Estados Unidos hasta Argentina. Claro. Así es que yo creo que fácilmente la próxima reunión va a ser en Madrid, y está despertando un interés bastante interesante. Tú estás invitado y tú puedes, como te digo, apoyarte con nosotros y sacar la agenda, ¿no? Sacar lo que tú consideres que sea. Con todo gusto, y siendo que la cumbre se va a celebrar en Panamá, yo creo que estaremos trabajando muy de cerca con sus colegas allá para organizar la reunión. Y la otra cosa es que también puedes tener los teléfonos de cada uno, te podemos dar la lista y tú libremente puedes, no tienes que pasar por algún filtro, tú puedes libremente comunicarte. Así que yo les agradezco a don Freddy, Gilberto, Eduardo y Francis el tiempo, y la idea era de que Matthew les hiciera las preguntas que él considera que son fundamentales para esta cumbre y el éxito de la cumbre. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.
Nos vimos hace muchos años. Programa. Pero antes de que el señor secretario José Miguel Insulza les dé unas palabras, la CEAL quiere agradecer de una manera muy especial al señor secretario Insulza y al embajador Albert Ramdin por semejante hospitalidad, por la iniciativa y el liderazgo que ustedes dos han demostrado y desplegado al convocar esta reunión y al sernos tan hospitalarios y tan excelentes anfitriones en esta sala y en este recinto tan emblemático para las Américas. Y al mismo tiempo agradecerles y motivarlos a que continúen con su empeño de crear estas alianzas público-privadas, objeto principal de la reunión, y de fomentar la innovación y las invenciones como parte fundamental del desarrollo de las Américas. Para agradecerles este gesto a ustedes dos, señores, señor secretario Insulza y embajador, quisiera llamar al podio a don Roberto Zamora y a el señor Raúl Bianchi de Mendoza, Argentina, que a nombre de CEAL y de su generosa bodega de la provincia de San Rafael en Mendoza, quiere entregarle a ustedes dos como un regalo de esta reunión a las Américas que ustedes también representan. El regalo o el obsequio consiste en algo muy sencillo. Y don Roberto Zamora y don Raúl Bianchi. Es para Latinoamérica un orgullo muy importante el que por segunda vez en la historia de Francia un vino ha sido declarado como el vino rojo más importante del mundo. Hace 2 meses en París, la bodega de la familia Bianchi, formada hace 86 años por el abuelo de Raúl, fue galardonada con este vino que es considerado en este momento el número 1 del vino rojo, un Malbec, cosecha en 2012 de la provincia de Mendoza, pero en la región específica de San Rafael. CEAL, secretario Insulza y embajador, quiere agradecerle con este gesto y celebrar la calidad que Latinoamérica puede verdaderamente producir a nivel mundial y la innovación que en Latinoamérica se puede estar llevando a cabo. Muchas gracias y un aplauso para el señor Bianchi. Ahora, señoras y señores, es un honor y un placer darle la palabra al señor secretario José Miguel Insulza y nuevamente muchas gracias por su hospitalidad. Gusten verlo nuevamente. Muchas gracias, muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el obsequio. Le decía a Albert que él ya se lo ganó con su inauguración de ayer, pero yo no me lo he ganado todavía, así que voy a tratar de hacer mérito. Es un vino, el vino Malbec es un gran vino argentino, así que estoy muy agradecido de su atención. Bueno, yo quisiera básicamente concentrar mis observaciones de hoy día, algunos de los temas que discutimos en la Asamblea General reciente, pero sobre todo a los temas de América Latina hoy. Creo que esta reunión de ustedes, y yo quiero decir que parece que fuera ayer que firmamos con CEAL nuestro acuerdo para una cooperación, y qué bueno tenerlos aquí ya reunidos en la OEA, esta es su casa, ¿no? Y como digo, creo que es importante que juntos reflexionemos sobre la situación de la región, pero más con un sentido prospectivo. Yo he estado en muchas conferencias en los últimos días. Les confieso que he estado en unas 10 reuniones, conferencias en que se ha hablado de algunos de los temas que se hablan hoy, los temas del crecimiento, los temas de la desigualdad. La desigualdad se ha puesto definitivamente de moda, no solamente por algunos libros recientemente publicados,
sino que sobre todo por la última reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en la cual ni más ni menos que el economista jefe del Banco Mundial, el señor Olivier Blanchard, dijo por primera vez algo que habían dicho algunos académicos antes, que la extrema desigualdad, la desigualdad muy grande no es una consecuencia del bajo crecimiento y del crecimiento, sino que más bien es un obstáculo para el crecimiento, vinculando así definitivamente estos dos temas. Entonces está muy de moda esto. Y el señor Gini, que inventó su coeficiente en el 1912 y durmió el coeficiente del sueño de los justos durante como 100 años, hoy día todo el mundo habla del coeficiente de Gini como si se hablara de algo muy conocido, un dato muy... la verdad que confieso que yo no sabría calcularlo, así que no... Pero todos sabemos de qué se trata. Pero en fin, lo que yo quiero decir es que esto en América Latina se vive un periodo bastante especial, porque América Latina atravesó entre el 2002 y el 2012 una fase bastante excepcional de su historia. La verdad es que nosotros muchas veces no valoramos lo suficientemente lo que significa para nuestra región, por primera vez en la historia de América Latina, de tener una combinación virtuosa de crecimiento y estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza y hasta un mejoramiento marginal de la distribución del ingreso, y esto además en un periodo de democracia en casi todos los países de la región. Eso no había pasado nunca. Tuvimos momentos de gran crecimiento, nunca para toda América Latina, siempre para partes, hacia fines del siglo XIX. Bien sabido el crecimiento de las naciones de América del Sur, sobre todo del cono sur, de la parte sur de América, a fines del siglo XIX, que se empinaron casi como naciones desarrolladas de la época, pero un periodo pero ya esto en tiempos de gobiernos autoritarios, guerras civiles, etc., y una increíble pobreza, además de mucha gente. Esta situación en que crecemos, la participación de América Latina en la economía mundial pasó de algo más de 5% a algo menos de 8%, lo cual es una cosa bien impresionante. La cantidad de pobres disminuyó en 70 millones. 70 millones de pobres menos es una cantidad bien importante. En porcentaje, además, era 42, algo el año 2002 y fue 28,8 el año 2012. Entonces, lo primero es que tengamos un gran orgullo de lo que hemos hecho en esa década. Es una gran década de la región, que claro, no le llegó a todos por igual, pero sí, digamos que llegó en alguna medida a la base de la pirámide, porque hubo mucha gente que mejoró su condición de vida, eso es real. Ahora, lo que viene ahora no es un periodo de crisis, a pesar de que el Banco Mundial antes de ayer pasó a ser el primer organismo internacional que coloca el crecimiento de América Latina en el 2014 un poquito por debajo del 2%, fundamentalmente por las cifras de los dos gigantes de América Latina, que son México y Brasil. Cuando las cifras de esos dos países bajan, todas las demás bajan también. Brasil y México juegan un poco el papel que juega en la economía mundial China. Muchas cosas dicen, no, es que el mundo va el mundo aquí o el mundo allá. No, China, de alguna manera, por el tamaño que tiene. En este caso también. Brasil y México son casi 2/3 de la región. Y es normal que si sus cifras de crecimiento están más bien bajando en Brasil y no han crecido, en México no han subido como se esperaba durante este año, es normal que el pronóstico sea bajo. Pero no es una crisis. Deberíamos terminar el año, yo creo, en alrededor entre el 2 y el 2,5%, y lo más probable es que eso el próximo año ya haya un cierto crecimiento. Pero no es lo mismo de la década pasada. Aquí cuando uno mira las cosas como que de repente depende cómo se miren. El último año no fue malo, arriba de 3%, pero fue el segundo año en fila, o sea, el segundo año consecutivo que ya es más malo que las cifras de la década anterior. Por lo tanto, estamos en un periodo de bajo crecimiento, como lo dijimos hace unos pocos días atrás en la conferencia de Montreal, hace 3 días atrás. No nos tocó la crisis, pero sí nos está tocando el crecimiento lento, que viven también las otras economías mundiales, o sea, las otras economías en el mundo. Muchas de las cosas que yo digo por primera vez
son para América, no solamente para América Latina, sino también para Estados Unidos, ¿no? Ahora, creo que es necesario decir que no estamos a punto de caer en una crisis, ni mucho menos. Segundo, que de todas maneras estamos mejor preparados. Las economías de la región tienen hoy día una estabilidad mucho mayor que la que tenían hace 20, 30 años atrás. O sea, hoy día las reservas en la mayor parte de nuestros países son reservas sólidas. Hay excepciones, alguien va a como más de alguno va a preguntar después por la excepción, mejor no entro a las excepciones yo. Hay excepciones, por cierto, pero la mayor parte de las economías están muy bien preparadas. Y además, con todos los problemas, a algunos nos gustan más nuestros gobiernos, a otros les gustan menos, pero finalmente no cabe duda que hemos tenido también una década de estabilidad política. Y eso no se da razón para que no se prolongue. Fíjense ustedes que cuando yo llegué a la OEA el año 2005, en junio, entre mayo y junio del 2005 se terminaron prematuramente 2 gobiernos, los de Bolivia y Ecuador, y estuvo a punto de terminarse para los nicaragüenses que están acá, que hay algunos amigos que he visto acá, estuvo a punto de terminarse el gobierno de Nicaragua también a mediados del 2005. Pues había una crisis seria ahí. Sin embargo, desde entonces hemos tenido solamente el golpe de Honduras y la terminación prematura del gobierno del presidente Lugo en Paraguay por una decisión soberana del Congreso de ese país. Ahora, pasar de 16 en 15 años a 2 en los últimos 9 no deja de ser una cosa bien impresionante. Y eso quiere decir que estamos mucho más estables desde el punto de vista político. Entonces hemos crecido en gobernabilidad. Y la gran pregunta que tenemos ahora es si todo este armazón virtuoso, digamos, reducción de la pobreza, hasta hoy día, yo creo que es una sorpresa en el mundo, que haya una región que bajó unos pelitos en materia de desigualdad, cuando todo el mundo ha tenido aumentos de desigualdad. Bueno, digo, baja la pobreza, baja la desigualdad, crecimiento económico, mejoramiento de la gobernabilidad, etcétera. ¿Qué va a pasar en las nuevas condiciones de la economía mundial? Ese es el gran tema, yo creo, el gran tema de hoy. Y yo quiero referirme aquí a los que yo llamo los 4 desafíos que enfrenta nuestra región en la próxima década, y creo que la solución de esos temas vamos a tener podemos sacar el pronóstico de lo que va a ocurrir. Primero, el crecimiento económico. ¿Por qué? Yo la verdad es que creo que como cada país tiene sus propias características, es mejor no hablar de ninguno que uno no conoce, pero yo voy a empezar por hablar del mío, de Chile. Bueno, es muy simple. En Chile el precio del cobre ha bajado 1/3, casi más de un 30% en los últimos 12 meses. Y el cobre es como la mitad de las exportaciones de Chile. Por lo tanto, eso supone desde ya una reducción del ritmo de crecimiento. Que es tan simple como eso. Hay otra serie de problemas, etcétera, pero basta con que ustedes miren cuánto valía una libra de cobre hace un año y cuánto vale ahora. Entonces, tenemos un problema importante, que es que nuestro crecimiento fue provocado por el aumento del volumen y del precio de las exportaciones. Exportaciones básicamente de materias primas y alimentos. Y naturalmente, con una situación lenta en la economía mundial, con una crisis en la economía mundial, pues las nuestras se van para abajo, las exportaciones se van para abajo. Van a dejar de crecer, sí, pero no van a bajar sustantivamente más tampoco. Los precios se van a mantener estables, por lo tanto el ritmo de crecimiento tiene que ser menor. Y eso no tiene mucha solución, sobre todo cuando hay otros dos aspectos que se combinan con la caída del precio de los commodities de América Latina. Uno es el tema del crédito, las decisiones de la Fed acá en Estados Unidos. En realidad, mire, las cosas se pueden ver como de mil maneras, pero al final en la economía mundial algunos pesan mucho más que otros, por decirlo bien claramente, y si en Estados Unidos se toman decisiones como las que se han tomado en cuanto a la restricción del dinero que se lanza al mercado, naturalmente eso afecta a la inversión extranjera en América Latina.
hay menos dinero disponible para los proyectos que queremos enfrentar, o el dinero se va a ir poniendo más caro. Tampoco es bueno para el crecimiento nuestro, que desgraciadamente, de una región que desgraciadamente tiene bajas tasas de ahorro interno. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué, por ejemplo, la CEPAL emite unos grandes informes sobre la inversión extranjera en América Latina, que el año pasado todavía fue récord, dicho sea de paso. 2013 todavía fue récord, la mayor inversión extranjera que se recuerda en América Latina. ¿Por qué hablan puramente de inversión extranjera y no de inversión nacional? La inversión nacional es poca. La verdad es que para mantener los ritmos de crecimiento actuales se requerirían tasas de ahorro y de inversión de entre el 23 y el 25% por lo menos, y en algunos de los grandes países de América del Sur, para no decirlo en términos muy específicos, eso no llega al 20%. Por lo tanto, como somos países con baja inversión, la inversión extranjera directa afecta, y la inversión extranjera directa va a llegar menos, por la sencilla razón de que hoy día existen más opciones en el mercado norteamericano y en los mercados del mundo desarrollado, y porque la Fed ha ido reduciendo la Federal Reserve ha ido reduciendo su emisión de dinero, entendiendo que la crisis ya está básicamente controlada. Y tercero, por una razón que a algunos se les escapa, que el crecimiento de América Latina, aunque fue importante, pues aunque está, por así decirlo, conducido, empujado por las exportaciones, también significó un aumento sustantivo del consumo interno y un aumento del endeudamiento. Lo único que creció más rápido que las exportaciones fue el endeudamiento de los hogares. Y por lo tanto la gente tiene espacio de crédito menor. Por lo tanto, soluciones sobre la vía de endeudarse, ya sea a nivel estatal o a nivel privado, existen pocas. Y las únicas soluciones son las soluciones que de alguna manera debieron ser adoptadas hace tiempo y de las cuales se hablaba aquí y seguiremos hablando mucho. Y tienen que ver fundamentalmente con la inversión en infraestructura, que los estados tienen que ayudar a hacer, con la educación. En realidad, cuando hablemos de distribución, me salto esta parte, porque para no decirla dos veces, pero lo único que está demostrado que produce un mejoramiento, que tiene un efecto virtuoso sobre la desigualdad, es la educación. Por lo tanto, se matan dos pájaros de un tiro, crece la productividad y disminuye la desigualdad. Si ustedes, que no son de aquí, porque hay algunos que son de aquí de Washington, cruzan el río, tienen ahí frente a nosotros en el estado de Washington los condados de Arlington, de Loudoun y de Fairfax. Todos los años figuran entre los 5 más ricos de los Estados Unidos. Y eso tiene que ver fundamentalmente con investigación y desarrollo, inversión tecnológica de punta, y si ustedes preguntan cuáles son los niveles de educación de esos condados, son de los más altos de los Estados Unidos, el nivel medio de educación de la población. Por lo tanto, el tema educacional es un tema que no se puede dejar de lado. La inversión en ciencia y tecnología. Nuestros países no invierten en ciencia y tecnología. Yo aquí no quiero hacer un llamado a la empresa privada para que invierta en ciencia y tecnología, porque sé que nuestros modelos son distintos de los de Estados Unidos. Pero es un tema ciertamente en que la cooperación público-privada debería hacerse sentir. Nosotros no podemos seguir dando las ventajas de naciones que solamente compran la tecnología de otros y que son incapaces de desarrollar la propia, de desarrollar tecnologías adecuadas al empleo. Tercero, el empleo. La creación de empleo no estamos bien. Tenemos una cantidad de conferencias sobre la juventud en que hablamos de la brecha, ¿cómo se llama? Perdón, del bono demográfico. ¿Qué significa el bono demográfico? Que esta región tiene población más joven que la mayor parte de las regiones del mundo. Ahora, ha disminuido la natalidad ahora, sí, pero la generación que viene es enormemente superior a otras desde el punto de vista de la edad. Por lo tanto, las posibilidades de incorporarse bien al mercado de trabajo, de ser más productiva y estar muchos años en ella. Pero ¿qué sacamos de ella si no le damos educación y no le damos empleo? Es decir, lo que se llaman las famosas reformas de segunda generación, de las cuales siempre hablamos pero nunca cumplimos, hoy día adquieren preeminencia como la única gran posibilidad de que esta región mantenga un crecimiento e incluso lo haga más sano
que el crecimiento de la década anterior. Por lo tanto, y aquí yo quiero decir solamente que desde mi punto de vista, y voy a irme adelantando, porque ya llevo poco tiempo y ya llevo mucho tiempo, aquí hay una zona fundamental de cooperación público-privada. Porque para hacer estas cosas, nuestros estados no dan. Y tampoco pueden crecer demasiado rápido, tampoco es cosa que digamos, mire, vamos a aumentar el tamaño del Estado, vamos a tener educación pública en todas partes, etcétera, etcétera. Porque eso todos sabemos que no tienen los recursos para eso. Y claro, si se quieren comparar con sociedades europeas, adelante, pero las sociedades europeas, las sociedades nórdicas, se demoraron 100 años en construirse y nosotros no tenemos tanto tiempo. Lo que tenemos que hacer es tener una adecuada cooperación entre quienes muchas veces tienen los recursos para invertir, tienen el know-how para invertir y los estados que, como lo dijo el presidente Solís ayer, deberían ser capaces de programar y planificar junto con el sector privado el crecimiento económico de sus países. Yo creo, por lo tanto, que esta reunión sobre cooperación público-privada es muy pertinente por su momento, porque realmente es el gran tema del crecimiento económico de hoy pasa necesariamente por la cooperación público-privada y en ningún caso por una política solamente estatal. Después está el tema de la inclusión social. Yo sé que ya son tantos los datos que los 88 más ricos del mundo tienen más plata que los 3.000 millones más bajos, etcétera. Todas esas cifras las sabemos mucho, no las voy a repetir aquí. Lo que sí quiero repetir es que desgraciadamente América Latina es la región más desigual del mundo, después de impuestos. Antes de impuestos hay países que se parecen bastante a los nuestros. Y eso voy a decir en un momento más, pero esto es bien importante. O sea, el famoso coeficiente de Gini es, como ustedes saben, de 0 para igualdad total, 1 para desigualdad total, cosa que es casi incomprensible saberlo en una sociedad de esclavos, porque hay gente, una gente que lo tiene todo y otra que no tiene nada, eso no ocurre. Por lo tanto, normalmente los coeficientes de desigualdad se ubican entre el 0,3%, algo así, perdón, punto 3, ¿no? Y punto 7. Los demás son irreales, son aparentes. Ahora entonces nosotros, ahora los coeficientes de algunas naciones de partida son muy distintos de otros, ¿no? Por ejemplo, China. Bueno, todos dicen que aquí hay un ejemplo muy interesante. En China es responsable de la baja de la pobreza en la mayor parte del mundo. O sea, las grandes cifras de rebaja de la pobreza de la década pasada son la caída, la salida de la pobreza de 300 millones de chinos. 300 millones de chinos es la mitad de los latinoamericanos, entre paréntesis. Pero curiosamente en China aumentó la desigualdad. No es lo mismo pobreza que desigualdad en este caso. En China la desigualdad pasó, el coeficiente de Gini pasó de un punto 22, algo así, a como algo, punto 3, una cosa así. Bueno, con punto 3 todavía está, o poquito menos de punto 3 está todavía en la mitad de la América Latina, pues. Ahora, lo más complicado, yo creo, sin embargo, es que yo creo que no debe escandalizarnos así a primera vista demasiado el tema de la desigualdad, como desde el punto de vista conceptual. Creo que yo he repetido esto, lo he dicho ya en alguna otra conferencia, pero lo repito aquí. Los que leímos hace muchos años el libro clásico de Keynes, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, su último capítulo empieza diciendo que la economía de mercado es lo mejor que existió nunca, la economía de mercado, y que no soluciona dos problemas, sin embargo, el pleno empleo ni la desigualdad, ni la distribución del ingreso. No es bueno, el puro mercado no es bueno para crear por el empleo y distribución del ingreso. Por tanto, eso no hay que escandalizarnos, de ninguna manera. Para eso existen sistemas sociales que de alguna manera amortiguan una distribución del ingreso que en una sociedad que crece a la velocidad que crece la economía mundial. Pues lo que hay que recordar también es la velocidad a la cual ha crecido la economía mundial. Si fuera pura mala distribución, ya habrían habido revoluciones en muchas partes. Lo que pasa es que la economía mundial ha crecido velozmente y más allá de la distribución hay mucha gente que se ha beneficiado de eso. Entonces, al ritmo que crece la economía mundial es normal que las personas que están
en posiciones directivas dentro de la sociedad, de posiciones directivas dentro de la economía, con que tienen capacidad, tienen mano de obra más especializada, etcétera, mejoren sustantivamente su situación. Y por lo tanto el gran tema que nos queda es el tema social. ¿Qué hacemos con los que no tienen las mismas oportunidades normales? Aquellos a los cuales el funcionamiento de la economía no les proporciona las mismas oportunidades que a otros. Creamos igualdad de oportunidades, pues. Creamos igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades en nuestra región y en todas partes, yo creo que depende de un conjunto, si se puede graficar en un conjunto de tareas o de cosas que es necesario realizar. Primero, hay un estudio muy interesante en Naciones Unidas recientemente, y no solamente lo menciono por ponerme como se dice en mi país, a la lata, ponerme bien con la actual presidenta de mi país, pero ella lo dirigió en las Naciones Unidas. Él fue llamado el informe sobre piso de protección social, que dice que toda sociedad, dentro de las posibilidades económicas que la sociedad tiene, esto no es igual para cada parte del mundo, no hay una receta única, depende de cuántos ingresos tiene cada sociedad, debería ser capaz de proporcionarle a sus ciudadanos de manera mínima, como un piso, un conjunto de servicios sociales a los cuales tiene derecho en la sociedad democrática. Los temas de educación, salud, vivienda, transporte público, y yo agrego seguridad pública, porque creo que la seguridad pública es hoy día un bien social. Ahora, ¿cuánto de eso? Depende de cuánto tiene el país. Pero el punto de partida debería ser un piso básico de oportunidades que la gente debería estar en condiciones de tener. Segundo, el gran tema del empleo. La mayor parte de la gente pobre no tiene empleo fijo. Todavía ocurre, desgraciadamente, en nuestros países que hay trabajadores que trabajan día completo y que tienen un ingreso inferior al ingreso mínimo. Todavía ocurre, pero no tanto ya. Por lo tanto, la generación de empleo en nuestra región se convierte en un tema crucial, y no necesito decir que desde ese punto de vista yo comparto la opinión de quienes dicen que la principal tarea o el principal aporte social del empresario moderno es la creación de empleo. Es la generación de empleo, como diría la OIT, decentes, o sea, empleos que realmente paguen lo necesario para que la gente viva en esa sociedad. Tercero, yo creo que también existen un conjunto de otros factores de discriminación, y eso es tarea del Estado probablemente, pero también pueden ayudar mucho el mundo privado. ¿Y a qué me refiero? A que parten más desigualados los indígenas, las poblaciones afroamericanas, en los países de América Latina, por cierto, en las poblaciones, los discapacitados, la cantidad de discapacitados sin empleo es enorme en nuestra región, y las mujeres. Ahora, en el tema de la mujer, nuevamente el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. No cabe duda que la mujer ha progresado sustantivamente en nuestra región, eso en los últimos años. Pero ciertamente todavía están el salario de la mujer está al menos un tercio por debajo del salario del hombre en el mismo empleo. Y eso ciertamente es un factor de discriminación. Estas discriminaciones las pongo aparte porque no son económicas, tienen su origen en otras cosas. Desigualdad de género siempre ha existido. Los temas raciales, todos sabemos cuáles son sus orígenes. En un caso, la traída de toda esa población como esclavos a nuestro continente, o bien la dominación de los pueblos indígenas. Todos sabemos que eso no tuvo que ver tanto con la economía, seguramente algo tiene que ver la economía, pero producen desigualdad, generan desigualdad, y son temas a los cuales la sociedad tiene que atender necesariamente. Y por último está, para terminar con este tema, el más complicado, los temas el más complejo de discutir, que es el tema de los impuestos, ¿no? Pero hay una realidad que no puedo dejar de contarle. Yo me metí el otro día, nuevamente voy a meterme con mi país, ¿no? En mi país el coeficiente Gini antes de impuestos es, creo, si no me equivoco, como 0.55. En otro país de la OECD, otro país pequeño, no muy grande, como el mío, el coeficiente Gini es 0.51.
Y no está tan mal entonces, fíjese usted, 5.55, 5.51 es bastante parecido. La diferencia es que después de impuestos, el de Chile baja de 0.55 a 0.52 y el del otro país baja de 0.51 a 0.40 y algo, 30 y algo. Entonces, los impuestos en otras partes redistribuyen y entre nosotros no redistribuyen nada. Y eso es ciertamente un gran problema. Y yo creo que no tiene que ver solamente con las tasas, porque ustedes saben mejor de estas cosas. Las tasas en nuestras regiones son progresivas, o sea, en el papel la gente que gana más dinero debe pagar más. El problema son las evasiones. El problema es el no pago. Yo creo que, por ejemplo, que es conocido, hay en mi país una propuesta hoy día de reforma fiscal, pero parte muy importante de esa propuesta va a atacar un punto que, a pesar de que en mi país el pago de impuestos relativamente, es decir, se cumple bastante todavía, la cantidad de dinero que no se recauda por impuestos es enorme. Y esto es un esfuerzo que todos tenemos que hacer, sobre todo todos los empresarios que sí pagan sus impuestos como corresponde, no existe ninguna razón para que no participen también del llamado a cumplir la obligación de que cada uno pague lo que corresponde para que veamos una sociedad más democrática y más tranquila. Yo no quiero abundar mucho en estas cosas porque ya creo que me pasé un poco del tiempo que me habían asignado, pero quiero, como había hablado de cuatro cosas que hay que necesario enfrentar, hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de desigualdad. La tercera ustedes la conocen, es distinta en cada uno de nuestros países. El tema de la violencia, pública, la violencia urbana, del crimen, ligado al narcotráfico, al crimen organizado, distinto según el país de que se trate, pero ciertamente que nos afecta a todos, porque también tenemos tasas de delincuencia demasiado altas y tasas de criminalidad y de muerte de homicidio y de muerte por arma de fuego, que son muy grandes. Creo que es una tarea central. Nosotros hemos hecho algunas propuestas importantes en materia de nuevas políticas hacia el narcotráfico. No es el narcotráfico, sin embargo, todo el problema. Es probablemente el que más saliente, el más visible, el que provoca a otros. Pero yo prefiero hablar más bien aquí del tema, la gran tarea de esta década es la reducción de la violencia, la disminución sustantiva de niveles de violencia que en nuestra región no tendrían por qué existir y que desgraciadamente no se conectan solamente con los problemas de pobreza o desigualdad, sino que después de muchos años en la práctica de la violencia se van generando las familias criminales que después es mucho más difícil disolver. Por lo tanto, el tema de la violencia es el tercero. Y el cuarto es el de la política, del cual probablemente tengamos nosotros más que decir. Yo creo que nosotros tenemos mucho más democracia que antes y creo que tenemos de alguna manera mejores gobiernos que antes. Pero hay un conjunto de temas que aquí se han mencionado, problemas de corrupción, alguien preguntaba por algunos países ayer, separación de poderes, funcionamiento del Poder Judicial, etcétera. Yo los agruparía más bien de la siguiente manera, que no es original mía, sino que de uno de los grandes cientistas políticos de nuestro tiempo en América Latina, Guillermo O'Donnell, que alguna vez dijo que los gobernantes de América Latina, los gobernantes de esta nueva fase, tenían muy claro que tenían que ser elegidos democráticamente y respetar las normas de la democracia en su elección. Pero por algún motivo les resultaba tremendamente incómodo o difícil aceptar la otra gran regla de juego de la democracia, que es la accountability. No hay mejor, rendición de cuentas queda como un poco estrecho. La accountability tiene un contenido no solamente económico, ni siquiera principalmente económico, sino político. Es decir, permitir lo que uno llamaría formas de control horizontal para lo que ellos hacen. Y esto tiene que ver con la independencia de los poderes judiciales, tiene que ver también con el sometimiento o no independencia total de los poderes contralores, tiene que ver con los problemas que enfrenta muchas veces la libertad de prensa, las organizaciones no gubernamentales, incluso las empresariales, para emitir su opinión, porque todas esas son formas de control
generadas por la democracia para producir una mayor accountability o un mejor control horizontal por parte de los otros actores políticos de la sociedad. Yo creo que ese es un componente central de la democracia. Y si ustedes me preguntan a mí, creo que esta es una gran tarea también de la próxima década, porque en la primera parte de elegir democráticamente hemos progresado mucho. En la parte de gobernar democráticamente en este sentido, es decir, gobernar sujeto a reglas y más sujeto al Estado de Derecho, pero no tanto, no que se pase a llevar, no estoy diciendo que se den golpes, ni mucho menos, sino que hay una reticencia permanente y una búsqueda permanente de evitar los controles horizontales de la sociedad, que a mi juicio son parte esencial de nuestra acción.